Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es el tercer vlog del maratón de los Newts y es posible que este sea el último vlog porque únicamente me faltan leer 4 libros para terminar mi carrera de Metal Charmer. Las 2 materias que ya terminé fueron Transfiguración y Runas Antiguas y me falta por terminar Aritmancia, Encantamientos y Defensa contra las Artes Obscuras. Parece hay que leer un libro que sea negro debajo de la cubierta y estoy leyendo Romanov de Nadine Brands. Este es negro debajo de la cubierta. Y para este me preparé viendo la serie de Los Últimos Zares que está en Netflix, que habla sobre los Romanov a modo de serie documental para que así supiera bien qué es lo que pasó con esta parte de la historia. Y también comencé a escuchar el libro que voy a utilizar para la calificación de extraordinario en Aritmancia, para el cual tenemos que leer un libro de más de 350 páginas. Y para eso estoy escuchando Truth or Beard de Penny Reid. Y hasta el momento estoy disfrutando más este que este, pero hasta que termine de leerlos voy a darles mi conclusión sobre estos libros. Terminé de escuchar Truth or Beard de Penny Reid para la materia de aritmancia, la calificación de extraordinario, y con ese libro ya tengo completa esta materia. Este libro es el primero de la serie de los hermanos Winston, quienes son 6 hermanos cuya característica física que los distingue es que todos tienen barba y cada uno de los libros se enfoca en uno de los hermanos. En este primero seguimos a Dwayne, quien es uno de los gemelos y lo que lo distingue es que él es el malhumorado. Este libro es contado desde 2 perspectivas, la de Dwayne y Jessica, quienes se conocen desde la infancia y siempre han llevado una relación de molestarse uno al otro. Y una vez que Jessica regresa a casa después de estudiar la carrera, su relación va a evolucionar a algo mucho más pasional. Me encantó la personalidad de Jessica y Dwayne, aunque lo pintan como el malhumorado, es un amor con Jessica, así que también me encantó como personaje. Lo único que no me encantó de este libro es que hay una parte del conflicto que sucede en la trama que realmente no me importó y de hecho siento que no tuvo repercusión alguna en la historia. Bueno, sí tiene su repercusión, pero no es tan grande como para que hubiera pertenecido a la trama. Así que si no hubiera sido por eso, le hubiera dado 5 estrellas, pero le di 4 estrellas. Y como me enamoré de esta familia, ya estoy escuchando el segundo libro. Esta sigue al hermano mayor y realmente no la puedo utilizar para ninguno de los desafíos para los Newts porque no encaja en ninguno, pero no me importa, necesito algo que escuchar y quiero saber más de esta familia, así que por eso lo estoy escuchando. Anoche terminé de leer Romanov de Nadine Brands. Este es ficción histórica y cuenta los sucesos que pasan después de la abdicación al trono de Nicolás II, una vez que toda la familia es trasladada a esta casa segura en la que los tienen aprisionados. Como les había comentado, había visto primero el documental, docuserie de Netflix, en la que nos muestran lo que pasó con la familia y con Rasputín y cómo fue que terminó su historia. Y toda la primera mitad de este libro está muy apegada a la realidad, tanto así que sentía muy repetitiva la historia para mí porque acababa de ver la serie. Así que por esta razón no me estaba atrapando tanto el libro y lo sentía un poco aburrido porque acababa de consumir esta historia. Así que me encantó que estuviera tan apegada a la realidad con sus elementos mágicos porque al final es una ficción histórica y le meten magia aprovechando los mitos y leyendas que rodean a Rasputín y a esta familia. Sin embargo, una vez que llega a la mitad del libro es donde se desvía de la historia de lo que pasó en realidad y vemos un desenlace diferente para Anastasia. Y como para mí esta parte de la historia fue lo nuevo, fue donde me atrapó más y continué leyendo sin parar de leer. Sin embargo, eso hizo que se sintiera como un libro totalmente diferente y hay mucha más fantasía. El ambiente en general de toda la historia se siente más ligero, diferente a la parte sombría que tuvimos al principio. Y este lo utilicé para el aceptable de Defensa contra las Artes Obscuras, para el cual teníamos que leer un libro que fuera negro debajo de la cubierta.
y le di 3.5 estrellas. El siguiente libro que terminé de leer fue para la materia de encantamientos, para la calificación de excede expectativas, para el cual teníamos que leer una novela gráfica o un libro de menos de 150 páginas. Así que para ese leí Mouse de Art Spiegelman. Este es una novela gráfica en el que tenemos una historia del Holocausto usando animales como metáfora. Los ratones serían los judíos, los gatos son los alemanes y diferentes nacionalidades son representadas con diferentes animales. Esta historia es biográfica. El autor le pidió a su papá que le contara su vida durante la Segunda Guerra Mundial, así que a lo largo de la novela gráfica no solamente tenemos las partes vividas durante esa época, sino también mezcla con cómo vive su vida actual y la relación padre-hijo que llevan al haber tenido vidas tan diferentes. Y de este modo tenemos una historia sobre dolor, supervivencia y culpa al haber sobrevivido. Estos normalmente son 2 volúmenes, pero en específico este libro son los 2 en uno y fue tratado de una forma muy honesta, sobre todo la relación padre-hijo, así que a este le di 5 estrellas. Y la última calificación que me quedaba por cubrir era extraordinario para la materia de encantamientos, para el cual teníamos que leer un libro pasta blanda, y para ese leí The Test de Sylvain Neuvel. Es un libro súper cortito de 100 páginas. En este seguimos a alguien que está haciendo su examen para obtener su ciudadanía para el Reino Unido, agregándole también un toque de ciencia ficción que lo vuelve como si fuera un capítulo de Black Mirror. Si han visto Black Mirror, tal cual parece uno de esos capítulos, y de hecho creo que el autor ha colaborado para escribir algunos de los capítulos. No estoy segura de eso, creo haberlo leído en algún lado, pero es igual de atrapante y te deja con cierto mensaje al final. Lo disfruté bastante y le di 4 estrellas. Y con eso voy a terminar el blog y los Newts. Ya terminé los Newts, logré conseguir todas mis calificaciones, lo que significa que ya soy una Mental Charmer. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.